Ventilación mecánica. Pertenece al curso de tercer año de la licenciatura en fisioterapia de la Universidad de la República. Comenzamos. Podríamos definir entonces a la ventilación mecánica como todo procedimiento de respiración artificial que emplea un aparato para suplir o colaborar con la función respiratoria de una persona, que no puede o no se desea que lo haga por sí misma, de forma que mejore la oxigenación e influya asimismo en la mecánica pulmonar. El ventilador es un generador de presión positiva en la que la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio. Se fuerza la entrada de aire en la vía aérea central y en los alvéolos. El principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo respiratorio. Básicamente estamos diciendo que es un procedimiento a través de máquinas, ¿ah?, para cumplir la función del sistema respiratorio. ¿Ah? En realidad la función de ventilación. Las dos grandes funciones del sistema respiratorio son la ventilación y la oxigenación. ¿Ah? El ventilador justamente lo que hace es proveer de ventilación. Después el intercambio gaseoso, la mejora de la oxigenación se va a dar de acuerdo a otros procesos también. ¿Ah? Obviamente que a mejor ventilación, mayores posibilidades de oxigenación. ¿Ah? ¿Por qué mejor dicho, el aparato que cumple entonces esta función se llama ventilador? Dice que el ventilador es un generador de presión positiva en la vía aérea que suple la fase activa del ciclo respiratorio. Básicamente ustedes ya sabían esto desde lo de respiratorio, que teníamos dos fases en la respiración. La primera fase activa significa a través de la contracción de músculos, es la inspiración. ¿Ah? O sea que hay un trabajo muscular para que esa circunstancia se dé. Y la segunda fase es pasiva o expiración, ¿ah?, donde hay una vuelta a la calma, una relajación de los músculos inspiratorios, ¿tá?, y se permite la salida del aire desde el interior de la caja torácica hasta el exterior. ¿Tá? ¿Por qué se da esto? Porque por la diferencia de presiones que se generan. ¿Tá? Ahora cuando hablemos del mecanismo vamos a ahondar un poquitito en esto. Así que entonces el ventilador va a forzar la entrada de aire a través de la vía respiratoria hasta llegar a los alvéolos. También dice acá que el principal beneficio consiste en el intercambio gaseoso y la disminución del trabajo respiratorio. El principal beneficio de la ventilación mecánica. Podríamos decir que estamos de acuerdo con esta oración. ¿Tá? O sea, como dijimos, se va a favorecer obviamente a mejor ventilación, a una eficiente ventilación. Vamos a tener mayores posibilidades de un mejor intercambio, ¿tá? Y obviamente que al disminuir, o mejor dicho, al suplir el trabajo de los músculos, no va a haber o va a disminuir el trabajo de los músculos respiratorios. Y eso, digo, va a ser diferente de acuerdo a las modalidades de ventilación que vayan existiendo y a la condición del paciente. Vamos a encontrar dos tipos de ventilación mecánica, la invasiva y la no invasiva. Vamos a tratar de describir brevemente cada una. Empezamos por la invasiva, también conocida como ventilación mecánica tradicional. Se realiza a través de un tubo endotraqueal o un tubo de traqueostomía, que es un procedimiento médico en el cual se coloca una cánula o sonda en la tráquea para abrir la vía respiratoria con el fin de suministrarle oxígeno a la persona. Es el tratamiento habitual en la insuficiencia respiratoria. Lo que estamos diciendo es que hay dos vías principales, o sea, un tubo que va, se pone por la boca y termina en la tráquea, ¿ah?, que por ahí se va a aplicar el gas a presión, y la otra modalidad es a través de abrir un agujero en la tráquea, ¿ah?, a través de la piel, y insertar una cánula por ese lado y ventilar desde ahí, o sea, aplicar la presión positiva desde ese lugar. ¿Qué circunstancias haría que variara de traqueostomía a tubo orotraqueal? Puede ser alteraciones en la vía aérea superior, ¿ah?, malformaciones, etcétera, existencia de elementos tumorales, etcétera, que hagan que no se pueda, que sea dificultoso la introducción del tubo por la boca,
¿tá? O que se dificulte la entrada de aire por la boca por un tubo, ¿tá? Esas circunstancias hacen que se opte por acortar el camino y ventilar a través del cuello, digamos, de la tráquea. ¿Ah? También lo van a ver cuando hay extubaciones que son dificultosas, cuando no se puede desvincular al paciente del tubo. Se opta por ese procedimiento. Después de determinado tiempo que el paciente está intubado con un tubo endotraqueal, se va a cambiar, si no se lo puede desvincular al paciente, si no se puede solucionar la falla en la vía aérea, se lo va a pasar a una traqueostomía. Esas son básicamente las circunstancias que hacen que tengamos o traqueostomía o tubo endotraqueal. La ventilación mecánica no invasiva es aquella que se realiza por medios artificiales a través de máscara facial, pero sin intubación endotraqueal. Ha demostrado ser una alternativa eficaz a la invasiva, ya que disminuye la incidencia de complicaciones y reduce costes. Actualmente se indican pacientes con edema agudo de pulmón, cardiogénico e insuficiencia respiratoria hipercápnica. Secundaria, informidad pulmonar, bla, bla, bla. Esto lo pueden leer ustedes, básicamente era para tener una referencia. En sí lo que vamos a decir de la ventilación no invasiva es que como gran diferencia es la ausencia de un tubo. ¿Tá? Se va a administrar a través de una máscara que tiene que ser hermética para no perder presión, o a través de dispositivos que van directamente en la nariz, como una pieza que se llama Pixi, que es un dispositivo a presión en la nariz para justamente emitir el aire a presión y que no se pierda esa presión. Básicamente, en las circunstancias que van a encontrar ventilación no invasiva, puede ser, por decirlo un poco burdamente, a ver si podemos zafar de la ventilación mecánica invasiva, por todo lo que conlleva el hecho de ventilar un paciente, de paralizar todos sus músculos al dormirlo, todo el éxtasis de los fluidos del cuerpo que se produce durante el acto de ventilación y las horas posteriores. Y bueno, en circunstancias a veces pasa al revés también, que posterior a la extubación, o sea, desvincularlo del ventilador, no, perdón, al sacarle el tubo a un paciente puede ser que esa extubación se realice bajo una ventilación no invasiva, para no perder presión en la vía aérea. O sea, el paciente sale de una intubación endotraqueal hacia una ventilación no invasiva, digamos, pasa de una invasiva a una no invasiva. Y después obviamente que va a haber requerimientos de presión en la vía aérea y de insuflación de distal que pueden ser solventados por la BNI. No se fijen tanto en lo que es las enfermedades, o sea, sino en qué deficiencias podemos tratar con la BNI, ya que es un tratamiento también, y podemos ayudar al paciente con una presión en su vía aérea. Obviamente que ahí vamos a precisar un nivel de conciencia adecuado, o sea, un paciente consciente que pueda tolerar la incomodidad de la máscara hermética, por ejemplo. La presencia de secreciones abundantes, acá lo ponen como contraindicación y realmente habría que verlo, también quiero decir que estoy de acuerdo con que sea una contraindicación, porque justamente precisamos presurizar una vía aérea y si el paciente está lleno de secreciones no vamos a lograr el fin de generar una presión determinada que haga que distalmente el paciente se insufle. Y obviamente que si el paciente tiene vómitos y eso, al ser una máscara hermética, no se podría utilizar. O sea que la no invasiva entonces es la administración de un gas a presión, pero no por tubos o endotraqueal o traqueostomía, sino que a través de piezas, máscaras generalmente, pero existen otro tipo de piezas, que generan una presión mayor en la vía aérea sin necesidad de invadir la tráquea de la persona. Muy bien, entonces el mecanismo de cómo funciona la ventilación mecánica es la presión positiva. Nosotros dijimos, o tal vez nos olvidamos de decir en algún video de respiratorio del curso que estábamos dando de respiratorio,
que estábamos dando es mucho decir, bueno, pero intentábamos transmitir que nosotros ventilamos a presión negativa. ¿Ah? Con el sistema respiratorio en reposo, entre comillas, o sea, con los músculos del sistema respiratorio en reposo, la presión atmosférica y la presión intratorácica están igualadas, o sea, no hay flujo, no se genera un gradiente. Al tener las presiones iguales, no hay lo que se llama gradiente, por tanto, no hay flujo, por tanto, no va aire desde la atmósfera hacia el interior de la caja torácica y viceversa. Cuando se activan los músculos inspiratorios, mejor dicho, cuando se activa el diafragma, ¿va? El diafragma al contraerse agranda los diámetros de la caja torácica, sobre todo el diámetro cefalocaudal de la caja torácica, ¿ah? Tira desde la base, digamos, de la caja torácica, generando una presión negativa, o mejor dicho, disminuyendo la presión en el interior de la caja torácica. Eso hace que la presión de la caja torácica se vuelva negativa con respecto a la presión atmosférica. Entonces, al haber una diferencia de presiones, se genera un gradiente. Un gradiente es la conformación de un flujo desde donde hay mayor presión hacia donde hay menor presión. Entonces, ese gradiente hace que el aire atmosférico empiece a circular desde el exterior de la caja torácica hacia el interior. ¿Ah? Se produce el fenómeno de la ventilación, ¿ah? O sea, se llena de aire la vía respiratoria y posteriormente los alvéolos, ¿ah? Y eso provoca, o sea, ahí se provoca la ventilación. Entonces es una ventilación que se da a presión negativa. Cuando hay una falla respiratoria por X motivo, ¿ah? Y hay una dificultad o un agotamiento de la musculatura, ¿ah? Y ya no se puede generar tan eficazmente esa presión negativa por parte de los músculos, por parte del diafragma, mejor dicho, ¿ah? No podemos generar ese gradiente. O sea, o se ve comprometido ese gradiente. O sea, esa presión negativa generada por el diafragma se ve comprometida. ¿Tá? ¿Qué hacemos entonces? Supongamos que tenemos igualadas las presiones en el exterior de la caja torácica y en el interior de la caja torácica. ¿Tá? Igualadas las presiones sin la posibilidad de generar una presión negativa en el interior de la caja torácica. No nos queda más remedio de que hacer más positiva la presión afuera. ¿Tá? O sea, aumentar la presión fuera de la caja torácica, ¿tá? Para que se produzca un gradiente del más positivo hacia el positivo o cero que tenga la caja torácica. ¿Ah? La posibilidad que tenemos entonces es a través de una máquina que genere una presión mayor a la atmosférica, ya que no podemos aumentar la presión atmosférica, por lo menos nosotros. ¿Ah? La máquina entonces genera artificialmente una presión mucho mayor, ¿ah? En el exterior de la caja torácica, y lo que hace es vuelve a generar un gradiente. El exterior de la caja torácica se vuelve más positivo, o sea, aumenta su positividad, ¿ah? Con respecto al interior de la caja torácica. Se vuelve a generar el gradiente y el gas circula desde el exterior hacia el interior de la caja torácica. ¿Ah? Este fenómeno hace entonces que se llene de gas primero la vía aérea, se presurice toda la vía aérea, lo que a partir de ahora se va a denominar compartimento central, ¿ah? Que tiene la característica de ser inelástico, ¿ah? Tiene la característica de simplemente transmitir aire una vez que se presuriza, ¿ah? Y hacer que ese aire a través del compartimento central llegue a la parte elástica, a los alvéolos, lo que desde ahora vamos a nombrar como compartimento periférico, que tiene la característica de ser elástico. ¿Ah? Así que entonces esta presión positiva, este gas primero va a presurizar o va a llenar la vía aérea, compartimento central, para posteriormente, una vez llenada la vía aérea, va a empezar a filtrar ese gas hacia el compartimento periférico o alvéolos. ¿Ah? Así se produce el fenómeno de nuevo de ventilación, pero a presión positiva.
Muy bien, entonces, como dijimos al principio, o no, tal vez, vamos a necesitar un equipo que genere de manera artificial, ¿va? Un aumento de la presión de gas fuera de la caja torácica para que pueda ser transmitido hacia el interior de la misma. Bueno, ese equipo, como dijimos también hoy, es el ventilador, ¿va? El ventilador entonces es un compresor de aire que va a emitir a través de tubuladuras, ¿va? Va a emitir y regular gas presurizado a través de un determinado flujo, ¿va? A través de su tubuladura, ¿va? Y esto va a ser transmitido hacia el interior de la caja torácica a través de lo que dijimos hoy. Muy bien, en el ventilador ustedes van a encontrar entonces generalmente es un compresor, ¿va? Que va a estar conectado hacia lo que se llama aire médico, ¿va? O sea, aire a presión. Va a estar conectado también a oxígeno a presión, ¿va? O sea, al ventilador se le suministra oxígeno a presión, gas a presión y corriente eléctrica, ¿va? Según la regulación del equipo, el equipo va a emitir un determinado, como dijimos, un determinado flujo, ¿va? De gas hacia el interior de la caja torácica. Va a tener un panel de control, porque ustedes van a tener la posibilidad de regular tanto las presiones como los volúmenes, como el flujo, en su magnitud y en su tipo de administración, ¿no? O sea, se puede administrar el flujo de diferentes maneras, de acuerdo a los requerimientos del paciente, de acuerdo a las circunstancias y de acuerdo a lo que ustedes vayan a evaluar del paciente, ¿ah? Eso se va a transmitir a través de un circuito, ¿ah? De tubuladuras de plástico que van a estar conectadas directamente al tubo endotraqueal, a la traqueostomía o a la máscara de ventilación no invasiva. ¿Ah? Van a tener una pantalla donde el ventilador a cada ciclo respiratorio les va a estar mostrando qué está sucediendo en el sistema respiratorio. ¿Ah? Va a tener medidas numéricas de los volúmenes de aire que se están moviendo, de las presiones que se están generando en la vía aérea, de las presiones que se están generando distalmente, o sea, a nivel alveolar, ¿ah? De los flujos que se están administrando, cuál es la magnitud de los flujos que se están administrando, ¿ah? Les va a suministrar la fracción inspirada de oxígeno que ustedes le están dando al paciente, ¿ah? Les va a mostrar cuántas veces por minuto está respirando el paciente. O sea, va a tener una pantalla de información muy rica donde basarse a la hora de tomar decisiones también, ¿ah? Y va a tener también un dispositivo para medir lo que se llama mecánica ventilatoria. Ya claro que no hay que confundir ventilación mecánica con mecánica ventilatoria, ¿tá? Por más que parezcan que anagramas, no significan lo mismo. La mecánica ventilatoria, que lo van a ver en la próxima, es una serie de parámetros, ¿tá? Que sirven para objetivizar el comportamiento del sistema respiratorio y para tomar decisiones fisioterapéuticas con respecto a eso. Pero eso no lo van a ver ahora. Muy bien, entonces se administra un gas a presión a través de un determinado flujo con una máquina que se llama ventilador, ¿tá? Que están muy de moda, si se quiere ahora, la compra de ventiladores por el cobicho. Así que bueno, lo habrán sentido varias veces. Salvo el ventilador charrúa, todos los ventiladores te sirven. El charrúa, por favor, no lo utilicen si llegan a verlo en algún momento, no, evítenlo. Pero los ventiladores que son para ventilar personas, tienen todos estos dispositivos. Muy bien, como dijimos hoy, en la ventilación vamos a hablar de la invasiva básicamente. Vamos a tener dos formas de administrar este gas a presión a través de un flujo. Lo vamos a administrar de dos formas, o por el tubo endotraqueal, que es la primera figura simpática que ven ahí a su izquierda, ¿tá? Que es un tubo que va desde la boca hacia la tráquea, ¿tá? Básicamente mide alrededor de 28-30 centímetros
tiene diferentes diámetros, ¿tá? Y en el dibujo lo pueden llegar a ver, la punta de afuera, digamos, del tubo, lo que queda hacia afuera, es básicamente un dispositivo para encastrar las tubuladuras del ventilador, ¿tá? Y tiene una especie de globito, ¿tá? Conectado ahí, que sirve para insuflar el globo que está en el extremo distal del tubo. O sea, el extremo distal del tubo es la parte, en el dibujo aparece puntiagudo, ¿tá? Fenestrado, mejor dicho, no sé si es fenestrado que se le dice, puntiagudo, ¿tá? Ese globo, la función que cumple al inflarse es ajustar el tubo en la tráquea. O sea, ese globo presiona sobre la tráquea para ajustar el tubo, para que el tubo no se mueva. El tubo hay que ajustarlo tanto en el globo como por afuera, o sea, alrededor de la boca del paciente, alrededor de la cara del paciente. Va a tener dos ajustes, ¿no? Así que tenemos ese globito que se llama mango neumotaponador, ¿tá? Que se infla con jeringa y se controla con lo que se llama endotest, que es un aparato que mide la presión. Ese mango tiene que estar, ese globo, mejor dicho, tiene que estar entre 20 y 30 centímetros de agua de presión, es lo que se recomienda, porque más allá de 30 ya puede lesionar los capilares de la mucosa traqueal. ¿Ah? O sea, es demasiada presión para los capilares y puede lastimar y necrosar. ¿Ah? También ustedes van a tener la oportunidad de medir si hay alguna fuga, o sea, si está bien encastrado o no, si fuga o no. También la fonación del paciente, o sea, que el paciente haga ruido como si estuviera hablando con el tubo puesto, está diciendo que está desinsuflado el globo. Ese globo, alrededor de ese globo, o mejor dicho, proximalmente a ese globo, es un lugar donde se juntan muchas secreciones también, el fondo de la garganta, digamos, lugar donde hay que limpiar asiduamente. ¿Ah? Así que tal, ese es el tubo endotraqueal. El segundo, el otro dibujo simpático que ven es la traqueostomía. En este caso, esta traqueostomía que está en el dibujo también tiene un globo que está más visible tal vez en este dibujo, ¿tá? Que se insufla desde afuera y hace que la cánula de la traqueostomía, o sea, el tubo pase a llamarse cánula ahora, quede bien fija a la tráquea. También se fija en el interior por el globo, por el mango neumotaponador, y se fija externamente con cintas, con dispositivos que vienen con velcro para fijar la cánula a la tráquea. Si no, ante cualquier tos, por ejemplo, del paciente puede saltar eso. ¿Ah? Van a encontrar distintos tipos de traqueostomías también, o de cánulas de traqueostomía. Van a encontrar con las que se llaman con balón, que son estas, sin balón, que no tienen el globo neumotaponador, que solo se fijan desde afuera. ¿Ah? Con cánulas para fonación, etcétera, etcétera, etcétera. No los aburro con eso porque es una práctica que van a tener, van a tener que emprender a sacar y a poner esas cánulas, a cambiarlas cuando se tapan, a insuflarlas, a manejarlas, a limpiarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso ya son cuestiones prácticas que las vamos a hacer en el CTI. Muy bien, hoy fuimos desde el ventilador hacia el paciente, ahora volvemos desde el paciente hacia el ventilador. Estábamos viendo en el anterior las dos maneras de administrar hacia el sistema respiratorio el gas a presión a través del flujo, o sea, con la traqueostomía, con el tubo endotraqueal. Ahora vamos a hablar de los circuitos que conectan ese tubo endotraqueal o esa máscara de BNI o esa traqueostomía que la vinculan, que conectan, mejor dicho, eso al ventilador. ¿Tá? Y esos son los circuitos del ventilador. ¿Tá? Ese circuito puede ser de dos formas. Acá el título de la diapositiva dice humidificación activa y pasiva. Básicamente es la característica que va a tener el circuito. El circuito va a proveer de una humidificación del gas que puede ser activa o pasiva. ¿Por qué hay que humidificar el gas? Muy bien, básicamente para que gane en humedad y en temperatura. ¿Ah?
si entrara el gas frío directamente desde el ventilador hacia la tráquea del paciente, ese sistema respiratorio del paciente, ese choque de temperaturas puede provocar algunas circunstancias que pueden distorsionar la ventilación. ¿Va? Precisamos un gas humidificado y con algún tipo de temperatura más similar a la que hay en el interior del paciente, ¿tá? Para no provocar primero algunas distorsiones en los flujos de gas mismo y después distorsiones en los tejidos del paciente, ¿tá? Como vasoespasmos, bla bla bla. Muy bien. Para ello vamos a poder valernos de dos tipos de humidificación. La activa es aquella en el cual en el circuito del paciente básicamente tiene dos ramas, una inspiratoria, que va el gas desde el ventilador hacia el paciente, y otra rama expiratoria, donde el paciente libera, o sea, sale el gas desde el paciente hacia el ventilador. Bueno, en la humidificación activa, en la rama inspiratoria, se encastra lo que se conoce como un humidificador activo o caldera. ¿Tá? Hay una calderita con un agua a cierta temperatura, donde el gas del ventilador primero pasa por ese dispositivo, se calienta, se humidifica, sale de ahí y va hacia el paciente. ¿Tá? Eso es la humidificación activa, o sea, un dispositivo encastrado de humidificación en la rama inspiratoria, ¿tá? Que calienta y humidifica el gas. La humidificación pasiva se realiza con lo que se llama un filtro HME, ¿tá? O nariz artificial. Básicamente lo van a encontrar con ese nombre, que es un dispositivo que tiene adentro un fieltro o un esparadrapo que al pasar el gas por él, la fricción que se produce en ese elemento hace que el gas tome temperatura. ¿Ah? Y al tomar temperatura se pueda condensar dentro de ese dispositivo, condensar agua, o sea, sacarle agua al gas, y ganar en humedad, gana en humedad y en temperatura. ¿Tá? O sea, le dicen nariz pasiva, nariz artificial porque cumple la misma función que la nariz nuestra. ¿Tá? Ahí en el dibujo veo el segundo dibujo, que si fuera un tubo endotraqueal estaría hermoso, pero no, es una máscara de BNI. Básicamente en la máscara de BNI, como el paciente ya tiene su nariz, digamos, su nariz es una parte del circuito, no es necesario utilizar una nariz externa. ¿Tá? O sea que está mal el dibujo, sí, probablemente. ¿Tá? Pero digamos que si fuera un tubo endotraqueal o una traqueostomía, precisamos un filtro HMF o HME o nariz externa o nariz artificial para proveer al gas de temperatura y humedad. Muy bien, llegamos por lo menos al ventilador, no a la parte del compresor y eso, sino a la pantalla, lo que ustedes pueden ver y manipular del ventilador. ¿Ah? Las variables principales para la ventilación mecánica van a ser los tiempos. ¿Tá? Ustedes van a tener la posibilidad de modificar, programar el tiempo inspiratorio, ¿tá? O sea, la cantidad de tiempo por la cual, en la cual, mejor dicho, va a recibir el gas pasivamente el paciente. ¿Ah? La relación IE, o sea, I mayúscula, dos puntitos, E mayúscula, que es la relación inspiración-expiración. ¿Ah? O sea, cuánto tiempo de inspiración por cuánto tiempo de expiración. ¿Tá? Ustedes sabrán, en la fisiología respiratoria los tiempos no son iguales, inspiración y expiración. ¿Ah? Los tiempos no son iguales porque hay una demora mayor en la salida del gas del sistema respiratorio. ¿Ah? Por una cuestión de estructura del sistema respiratorio y de cómo se manejan los flujos dentro del sistema. ¿Tá? Este tiempo también lo van a alterar a través de la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria, al aumentar o al bajar, va a dilatar o a comprimir los tiempos de inspiración o de expiración según la frecuencia y el tiempo inspiratorio que tenga el paciente. O sea que con esas tres subvariables, tiempo inspiratorio, relación IE y frecuencia respiratoria, ustedes van a manejar los tiempos
de administración del gas y de tiempo de salida para que el gas pueda salir desde el sistema del paciente, de acuerdo a los requerimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero esa es la primera variable. La segunda variable es la presión en la vía aérea y presión alveolar. O sea, ustedes, según la modalidad en la que esté el ventilador, van a manejar la presión que se le va a administrar al gas o sea, mejor dicho, con qué presión van a administrar el gas a la vía aérea del paciente. Van a poder manejar los límites de esa presión, hasta cuánta presión podemos dar. Básicamente el límite va a andar en los 30 centímetros de agua. ¿Por qué? Porque de vuelta estamos con los capilares aguantan hasta 30. Una vez que nosotros pasamos los 30 centímetros de agua, ya estamos provocando lesión capilar por aumento de la presión, barotrauma. Así que la presión va a ser la ayuda que le vamos a dar al paciente para que respire. Va a ser el otro parámetro para ver para no lesionar, digamos, para hacer lo que se llama una ventilación de protección, protegiendo la vía aérea, y va, digamos que condiciona mucho de los parámetros de ventilación. La tercera variable es el volumen, el volumen de gas que vamos a administrarle al paciente, que de acuerdo a la modalidad en que se programa el ventilador, el volumen va a ser o la variable principal, cuando se programa un volumen de gas. Yo quiero que el paciente reciba 500 mililitros de gas, bueno, lo programo 500 mililitros, y administro ese volumen. O va a ser una variable pasiva, cuando se regula el ventilador por presión. O sea, yo quiero determinada presión en la vía aérea, y cuando llego a esa presión, se va a producir un volumen determinado de gas. O sea, voy a decirlo bien, o intentaré. Hay momentos en que la presión es la variable dependiente, y el volumen la variable independiente. O sea, yo manejo la presión y el volumen se da, y hay momentos que va a estar al revés. El volumen va a ser la variable dependiente y la presión el volumen la variable independiente. O sea, yo voy a programar el volumen, y voy a dejar libre a ver cuánta presión se genera en la vía aérea. No voy a controlar la presión de la vía aérea. Pero eso de acuerdo a cómo yo quiera ventilar, que va a depender de cuánto mejor se adapte el paciente a eso. Pacientes que se adaptan mejor a la ventilación por presión, pacientes que se adaptan mejor a la ventilación por volumen. De acuerdo a las características del sistema respiratorio, de acuerdo a las deficiencias que haya presente en el momento, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea si yo quiero administrar una presión o un volumen, lo que voy a precisar para ello es un flujo. El gradiente que hablábamos hoy. O sea, el flujo va a ser la forma de darle al paciente el gas. Ese flujo también puede estar condicionado va a estar condicionado la tríada presión, volumen, flujo. Flujo también, digo, es una variable que depende del tiempo. Pero el flujo, digo, va a producir o turbulencias dentro de la vía aérea, o va a producir o va a ser laminar dentro de la vía aérea, según lo que yo desee, cómo desee ventilar al paciente. También con una cuestión de adaptación. Otra variable importante es la PIP. La PIP es lo voy a decir en perfecto inglés. Es presión expiratoria. No, lo voy a decir de vuelta. Es positive end expiratory pressure. O sea, presión positiva al final de la expiración. ¿Qué significa esto? Que cuando el paciente empieza el ciclo expiratorio, mejor dicho, la fase expiratoria, va a haber un freno a esa fase expiratoria. El paciente va a dejar de largar el gas hasta que se llegue a un determinado nivel de presión. Cuando la presión en la vía aérea baje hasta determinado nivel, se corta la expiración y comienza el ciclo nuevamente. Ese corte, ese freno, esa variable que hace que el pulmón no se vacía del todo, es la PIP.
creemos que lo vamos a ver en mayor profundidad o de mejor manera en la práctica. Muy bien, y la última variable que vamos a regular es la FiO2, o sea, fracción inspirada de oxígeno. Esto es una variable que va a depender exclusivamente del nivel de oxigenación del paciente. Podemos ir desde una fracción de oxígeno del 1, o sea, total, o en porcentaje sería un 100% de oxígeno, le estamos dando solo oxígeno al paciente, o fracciones que van en decrecimiento hasta llegar a lo que sería la fracción que respiramos habitualmente, que es el 21 o el 0,21. Desde el 0,21 hasta el 1 tenemos para regular la FiO2. Bueno, llegamos a los modos ventilatorios. En el cuadro que ustedes tienen ahí en la diapositiva, en la primer columna, dice tipo de respiración. O sea que nosotros podemos programar el ventilador para que la respiración del paciente sea controlada, o sea que el paciente no va a interactuar con el ventilador, o sea que el ventilador va a hacer todo, o sea, le va a proveer de presión o de volumen, según si la ventilación sea controlada por volumen o por presión, le va a proveer de los tiempos, le va a proveer de la frecuencia y de la FiO2. O sea, todos los parámetros van a ser los que diga el ventilador. El otro tipo de respiración va a ser la asistida, también por volumen o por presión, donde el ventilador va a hacer lo mismo que en el sistema anterior de controlada, pero puede permitir disparos, o sea, o trigger, que es lo que figura en la segunda columna. Al permitir trigger, el ventilador va a detectar esfuerzos inspiratorios del paciente, y cuando el paciente realice un esfuerzo detectado por el ventilador va a disparar una respiración controlada. Supongamos, vamos a dar un ejemplo. Ustedes en el primero, en la controlada, el que tiene el recuadrito verdecito, programan 15 respiraciones por minuto. ¿Qué va a pasar? Va a haber 15 respiraciones por minuto. Ahora, en la asistida, ustedes van a poner 15 respiraciones por minuto, pero pueden tener una frecuencia respiratoria total de 20. O sea, van a estar las 15 que son controladas, más 5 que son asistidas. Esas 5 son iniciadas por el paciente. No quiere decir que el paciente las haga. Inicia, genera un esfuerzo, el ventilador lo detecta y dispara una respiración con las características de la respiración controlada. Así que básicamente acá va a haber una detección de esfuerzos inspiratorios y una asistencia, por eso lo asistido, una asistencia para ese esfuerzo. En el anterior ustedes van a programar el ventilador y el ventilador no va a dejar. Por más que haya esfuerzos del paciente, el ventilador va a hacer lo que él tiene obligado a hacer. En realidad no es el ventilador, lo que están obligando son ustedes. No importa. Muy bien. El tercer tipo de respiración se llama espontánea. En la respiración espontánea va a haber solo esfuerzos detectados del paciente y ayuda del ventilador. O sea que en lo que el ejemplo que veníamos hablando hoy sería solo la parte asistida. Ustedes no van a programar la frecuencia respiratoria en el ventilador. La frecuencia respiratoria está dada por el paciente. O sea, el paciente hace el esfuerzo, cuando se detecta un esfuerzo se inicia una respiración. Acá no hay respiraciones controladas. Y el último cuadrito de la columna del tipo de respiración es soportada. Y acá simplemente el ventilador lo que hace es darle una base. Básicamente lo que hace es simplemente darle una PIP. O sea, los esfuerzos inspiratorios y las presiones durante la inspiración las provee todas del paciente,
Y el ventilador lo que simplemente hace es evita que se desinsufle del todo. ¿Ah? Le provee una respiración basal. Una PIP, básicamente. Muy bien, paso a la segunda columna. El trigger es el evento o la manera en que se desencadena un ciclo respiratorio. Es lo que se llama disparo. No sé si en inglés es disparo trigger. Yo lo único que conozco es trigger woods. Muy bien. Básicamente quiere decir disparo. ¿Cómo comienza la respiración? En el tipo de respiración controlada es por tiempo simplemente. Ustedes programan la frecuencia respiratoria, lo que hablábamos hoy, y cada tanto, según la frecuencia que ustedes programen, se dispara un ciclo respiratorio. En el asistido, va a haber un dispositivo que se llama sensibilidad inspiratoria, donde ustedes regulan por presión o flujo, esa sensibilidad inspiratoria. ¿Qué están diciendo ustedes cuando regulan eso? Están diciendo que cuando están programando la sensibilidad inspiratoria, le están diciendo al ventilador a cuánto esfuerzo del paciente ustedes les van a ayudar con una respiración asistida. Cuando el esfuerzo del paciente llegue a determinado nivel de flujo o a determinado nivel de presión, el ventilador le va a proveer una respiración asistida. Va a seguir con las controladas, pero le va a proveer una asistida. En la espontánea, el trigger va a ser totalmente del paciente. Ustedes simplemente van a programar una sensibilidad y cuando se llegue a cuando el esfuerzo del paciente genere determinada presión, el ventilador va a ayudar, no va a disparar, sino que va a ayudar. Es el paciente el que dispara. Y en la soportada, básicamente no hay trigger. Va a haber un flujo que se mantiene durante la vía aérea y cuando el paciente respira, y cuando expira, mejor dicho, cuando inspira, los parámetros los pone él, digamos, o su sistema respiratorio, y cuando expira, va a frenar simplemente la expiración. Muy bien, eso inicia la respiración. ¿Cómo se mantiene en el tiempo la respiración? En la controlada se va a mantener por el tiempo inspiratorio que ustedes programen. En la asistida, básicamente en la asistida, en las respiraciones que son controladas, va a ser lo mismo que en lo anterior, pero en las respiraciones que son asistidas, las va a determinar el tiempo inspiratorio de ese esfuerzo del paciente, el nivel de presión que ustedes programaron o el flujo. Esa respiración disparada por el paciente va a tener el mismo flujo o nivel de presión que las que disparara el respirador automáticamente, por decirlo. Van a tener las mismas características, simplemente van a ser disparadas por el paciente. En la espontánea ustedes van a tener para regular lo que se llama sensibilidad expiratoria. Van a programar una caída de la presión o del flujo, y la respiración, cuando se llegue a determinado flujo, por ejemplo, la inspiración, mejor dicho, cuando se llegue a determinado flujo, se va a cortar. Eso se programa por porcentaje, pero eso es una cuestión, lo vamos a ver mejor en la práctica. Es difícil explicarlo acá por incompetencia mía nomás. Pero digamos que ustedes pueden hacer que la inspiración sea más larga o más corta, se mantenga más en el tiempo o menos en el tiempo. Y en la soportada no hay mucho para decir, simplemente el tiempo lo va a mantener el paciente con su esfuerzo inspiratorio. Para terminar el ciclo inspiratorio existe el ciclado. O sea, el ciclado es cuando finaliza el tiempo inspiratorio. Cuando es controlada, básicamente la variable es el tiempo. Usted programa un tiempo inspiratorio, se llega a ese tiempo y se cicló. O sea, cambia, empieza a expirar el paciente. En la asistida controlada lo mismo. Aquellas que son controladas son por tiempo y las disparadas por el paciente también tienen la misma característica. En la espontánea, el ciclado se va a dar un poco basado en la sensibilidad expiratoria que ustedes programen y un poco por el esfuerzo del paciente.
¿tá? Cuando el esfuerzo del paciente no dé para mantener la válvula inspiratoria abierta, esta se va a cerrar, se abre la válvula expiratoria y comienza la expiración. ¿Tá? Y en la soportada, básicamente, el límite el ciclado se da cuando el paciente deja de inspirar, cuando el esfuerzo inspiratorio se termina. Muy bien, por último, otra información y muy rica que les va a dar el ventilador durante la ventilación mecánica son los gráficos. ¿Da? Acá en esta imagen básicamente son los gráficos básicos que ustedes van a ver en el ventilador, que uno es el flujo sobre tiempo, ¿ah? El otro es la presión de la vía aérea sobre el tiempo y el último es el volumen sobre el tiempo. Básicamente les va a estar mostrando cómo se comporta el sistema respiratorio con respecto a la variable flujo, a la variable presión y a la variable volumen. Nosotros vamos a intentar leer las distorsiones que se produzcan en estas curvas para tratar de entender qué es lo que está sucediendo o cómo las deficiencias alteran estos gráficos, o mejor dicho, cómo podemos utilizar nosotros estos gráficos para diagnosticar deficiencias. Esa va a ser básicamente la idea durante la práctica también. ¿Tá? Pero ya les digo que distorsiones en el flujo, o sea, vibraciones en la onda de flujo pueden ser pauta de secreciones en la vía aérea, aplanamientos, ahora que se habla de aplanar la curva, pero aplanamientos en la curva de volumen pueden estar hablando de una disminución de la compliance, un aumento en la presión de la vía aérea puede estar hablando también de presencia de secreciones, de inflamación de la vía aérea, etcétera. La idea va a ser un poco que esto sea un insumo más para nosotros poder diagnosticar el comportamiento del sistema respiratorio en un paciente ventilado, obviamente. Lo que no está acá en la imagen son los bucles también, que son gráficas que vinculan la presión con el volumen, por ejemplo, o el volumen con el flujo, que también dan información rica a la hora de saber cómo se está comportando. Por ejemplo, el bucle o la gráfica que vincula presión y volumen sirve para determinar los niveles de presión óptimos en un paciente, ya sea el nivel de PIP que hay que suministrarle más el nivel de presión soporte que hay que suministrarle. ¿Tá? Y las distorsiones, o mejor dicho, las formas en los bucles de volumen-flujo, que es la gráfica que vincula el volumen con el flujo, pueden estar dando idea del comportamiento del sistema globalmente. Por ejemplo, se utilizan para diagnosticar restricciones. ¿Ah? Así que es muy, muy, muy rico todo lo que podemos sumar al diagnóstico en fisioterapia del paciente ventilado y la utilización adecuada de los gráficos. Y otra cosa muy importante que se ve en los gráficos y que se interpreta en los gráficos son las asincronías respiratorias. Vieron que nosotros en la anterior hablamos en la anterior gráfica, en la anterior diapositiva hablamos un poco de ¿cómo es? De cómo se comporta el sistema respiratorio, de los modos ventilatorios, ¿tá? Y ver cómo elegimos un modo. Por ejemplo, a la hora de optar por un modo, la ausencia de asincronías es fundamental. Si yo tengo un paciente en un modo controlado asistido por volumen y el paciente detecta una sincronía, puede ser que ese no sea el modo ventilatorio el que mejor se adapta al sistema respiratorio del paciente. Lo cambio de modo a un modo controlado por presión y puedo ver que esas asincronías se van. ¿Tá? O sea que es instrumento, insumo para nosotros poder detectar cosas y cambiar el comportamiento del sistema respiratorio. Muy bien, hay cuestiones que son muy prácticas en esto de ventilación mecánica y que asumimos que las vamos a ver en la segunda mitad del año in situ. Cuídense y nos vemos en la próxima.